días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Cómo escribir un libro. Mi nombre es César Marcus. Hoy venimos hablando de las raíces de los cuentos. Hablamos de Cenicienta, de Blancanieves, hablamos de incluso Drácula, hablamos de la Sirenita. Hoy nos toca hablar del flautista de Hamelín. Eh, ¿Qué hay atrás de esa historia? ¿Qué hay de verdad o no, o de fantasía? El 26 de junio pasado, en la ciudad de Hamelin, en Alemania, se conmemoró el 739 aniversario de un evento que fue macabro realmente, pero que los hermanos Grimm transformaron en un cuento para niños. Los hermanos Grimm escribieron El flautista de Hamelin en el 1812, que fue cuando comenzaron a juntar historias de las tradiciones de cuentos europeos, centroeuropeos, fundamentalmente Alemania, lo que era el Imperio Austrohúngaro, todas basadas en eh, hechos reales que venían de boca en boca, es decir, tan reales como la memoria del que lo contaba. Cuando queremos hablar de hechos transmitidos oralmente, la transmisión oral tiene que ver mucho con la memoria del que lo cuenta y la fantasía que el que lo cuenta le pone. Entonces sí va a decir, bueno, ¿es un hecho real? Bueno, es un hecho memorioso. Y como decimos siempre, la memoria es lo que recordamos y no lo que ocurrió. Entonces, eh, la historia que ocurrió supuestamente, perdón, la historia que cuentan los hermanos Grimm es que había un pueblo llamado Hamelin en Alemania que estaba infectado de ratas y que los pobladores no sabían cómo hacer para sacársela de encima. Un día llega al pueblo un hombre que decía ser hipnotizador de ratas mediante su flauta y promete deshacerse de todas las ratas a cambio de un pago. Por supuesto, los ciudadanos aplaudieron al hipnotizador, al flautista, y prometieron pagarle todo con tal de que se lleve las ratas. Simplemente el flautista comenzó a tocar su flauta, empezó a caminar para un abismo, un acantilado, y las ratas lo siguieron hasta que cayeron todas al acantilado. Eh, que el acantilado daba al río Weser y murieron ahogadas. Hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el flautista vuelve al pueblo y dice, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, páguenme, los habitantes, el alcalde, todos esos dijeron, no, estás cobrando muy caro por algo que te llevó 10 minutos. Es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando viene el plomero o el pintor que nos cobra una fortuna por 10 minutos, no nos cobra por los 10 minutos, nos cobra por lo que sabe. El mecánico cuando vamos con el auto y arregla un tornillo, nos cobra y decimos, pero estuvo 10 minutos, sí, pero sabe qué tornillo tocar. Bueno, esto pasó lo mismo. No eran los 10 minutos de la flauta, sino saber tocar la flauta y saber hipnotizar. Entonces, cuando le dijeron que no, el flautista tomó venganza. Empezó a tocar la flauta y tras de él lo siguieron todos los niños de Hamelín, que eran 120, y se lo llevó a la montaña donde desapareció con todos los niños. Esta es una historia de terror. Por supuesto, después los hermanos Grimm le fueron agregando, incluso después, los hermanos Grimm terminaron la historia ahí. Los hermanos Grimm escribieron obras de terror, no escribieron obras para niños. El Caperucita Roja, el lobo se las come la abuela y la Caperucita. No hay un leñador que los viene a salvar. Eso se agregó después. Como después se agregó acá la historia de que el alcalde le pide perdón al flautista y le paga, entonces el flautista devuelve los niños. Esa historia se agregó, la agregó Disney o alguien por el estilo, para que sea un poco más digerible para los niños, por supuesto. Es, los relatos, cuentos infantiles fueron tomados de esos cuentos de terror y transformados en cuentos infantiles con un final feliz.
Acá en la historia esta es muy importante, porque en todos los cuentos infantiles o en cuentos de terror hay un monstruo, hay un malo. En La Caperucita está el lobo, la madrastra en Cenicienta, siempre hay un personaje malo. Acá no hay un personaje malo. El flautista no era malo, era bueno, sacó a las ratas. La avaricia del pueblo lo transformó en malo. Entonces acá vemos que hay una vuelta de tuerca en ese personaje, donde el malo no pierde, porque en todos los personajes, en todos los cuentos, el malo pierde, pero acá no, el flautista no es vencido ni castigado. En la parte mala se lleva a los niños, en la parte buena termina negociando con el alcalde que le paguen y devuelve a los niños. Solamente estamos hablando de un cuento que muestra la avaricia de un pueblo de no respetar un compromiso acordado. Eso es la base del cuento. Ahora, la realidad del cuento, la historia es de 1284, por eso se conmemoran 739 años de la historia, a pesar que los hermanos Grimm la escribieron en 1800. 520 años después de lo que ocurrió. Por supuesto acudieron a leyendas, a gente del lugar, y toda la gente del lugar le fue agregando hechos sobrenaturales. Todas las leyendas que vamos a encontrar van a tener hechos sobrenaturales, fantásticos. Ahora, se encontraron manuscritos de 1370, que es el Carena Aurea y el Lunenburg, donde hablan del flautista. Es decir, que el flautista existió. En 1370 nos están contando la historia del flautista. Algo pasó, algo de verdad hay. Lo que pasa es que los libros, como estaban son libros de la Iglesia Católica, por supuesto transformaron a un flautista en un enviado diabólico. Incluso hay un libro de 1577 que se llama Ilusiones del Diablo, donde John Wayne, que era un demoniólogo alemán de aquí, del siglo XIV, cuenta la historia, pero transforma al flautista en un enviado del diablo. Hasta en el siglo XIV hay una ventana de la iglesia de Hamelin que muestra a un flautista llevándose un grupo de niños vestidos de blanco. Es decir, en el siglo XIV ya había algo de realidad histórica en el tema. E incluso los datos históricos o geográficos, para ser mejor, que cuenta la historia del flautista, tiene que ver con los lugares. Es decir, hay mucho de verdad dentro de la historia, pero nunca vamos a saber cuánta verdad o cuánto no, o cuánto la fantasía de la gente. En la realidad que hoy en día existe la casa del flautista en Hamelin, y con un cartel que dice en 1284, 26 de junio, el día de los santos San Pablo y San Juan, 130 niños fueron seducidos por un flautista vestido con muchos colores y luego desaparecieron en el Calvario cerca del monte Copén. Eso está escrito. La casa del flautista no existió porque el flautista no vivía ahí. Es como el balcón en Verona de Romeo y Julieta. No existieron Romeo y Julieta. Pero bueno, la gente creó un balcón para que la gente lo vea. Acá también apareció una casa del flautista, que probablemente es una casa antigua, pero lo que dice el cartel cuenta una realidad. Este hecho dejó huellas en el pueblo. Por ejemplo, la calle Bundenlohn-Zentrans, perdón por el idioma alemán mío, en esa calle no se puede tocar música hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque según la historia, la leyenda, por esa calle fue el último lugar donde pasaron los niños atrás del flautista. Y la última vez que se los vio.
Entonces una calle de luto, por decirlo de alguna manera. Hoy los filólogos, los estudiantes de las letras, están buscando interpretaciones de este cuento. ¿Qué hay de cierto, qué no hay de cierto? ¿Qué se transmitió? La más aceptada es la peste negra. Es decir, el flautista es un poco la peste negra que se llevó la mitad de Europa en el siglo XII y XIII. La mitad de Europa murió de la peste negra. Entonces es muy probable en esa misma época, en ese pueblito, Hamelin, habrán muerto 130 niños en un mes, en 2 meses. Entonces es un golpe muy fuerte para un pueblito, para un pueblo pequeño. Hoy es una ciudad, pero en ese momento era un pueblo, una aldea. Que mueran 130 niños en poco tiempo es un trauma muy grande para una ciudad, un pequeño pueblo. Eh, y vemos que en la mitología cristiana, la muerte es un esqueleto vestido de muchos colores. A veces le ponen una capa negra, pero a veces le ponen colores. Entonces, la idea del flautista vestido de muchos colores llevándose a los niños es una alegoría a la muerte que se llevó a los 130 niños. ¿Qué hay de cierto? Bueno, esto es lo que hay atrás de la historia. Queramos verla o no, la historia existe, el libro, lo que hicieron los hermanos Grimm fue que la historia trascienda el tiempo y llegue hasta nosotros. Busquemos la interpretación que querramos, pero la historia existió. Muchas gracias.